Hola, hola, bienvenidos nuevamente a mi canal. Este es un video completamente diferente porque les tengo que contar algo. El otro día estaba caminando en un shopping, en un mall, y vi algo que me llamó muchísimo la atención. Fui rápido a verlo y cuando vi el precio casi me muero. Era bastante caro, no era muy económico que digamos. Creo que estaba alrededor de $50 y dije no voy a gastar $50 en esto. Pero a mi novio se le ocurrió fijarse en internet y lo encontramos en la tienda oficial a mitad de precio. Y dije no puede ser que esté a mitad de precio acá, así que obviamente lo compramos. Que aproveché y compré un par de cositas más. Todo esto, bueno, algunos dirían que algunas cosas son volucompras, pero les voy a asegurar que otras son volucompras muy necesarias para todo patinador y patinadora. Les voy a contar un poquito y después vamos a probar cada una. Este es un extractor de rulemanes muy pequeño, portátil y súper económico. Vamos a ver si funciona, y si funciona obviamente les voy a decir dónde comprarlo. Después compré, bueno, esto sí es una volucompra necesaria. No sé qué tan necesaria, pero lo vi y dije, necesito porque nunca había visto. Son esos temporales y son como 100, no sé qué hacer con tanto, pero no importa, lo vamos a probar a ver qué tal quedan. Unas medias y dije no puede ser, en una tienda random hay medias que son especialmente para patines, dije las necesito, así que las traje y vamos a analizarlas. Esto, un casquito y la frutilla del postre para el final. Esto es lo que quería, o sea, un patín de Lego. Cuando lo vi así dije, wow, lo necesito, lo quiero. No sé por qué lo necesito, pero lo quiero. Quiero ver cómo se arma. Aparte, parece re grande. Lo conseguí a un buen precio y lo vamos a armar. Vamos a ver qué tal queda y si es grande o no y si puedo armarlo. Así que quédense hasta el final y no se lo pierdan. Vamos a analizar y probar todo esto y vamos a ver qué volucompra. ¿Fue tan volucompra o no tan volucompra? Hace un tiempo he subido este video en mi historia de Instagram y todo el mundo me respondía a esa historia y me preguntaban dónde compré ese extractor que era tan chiquito y transportable. Y a todos les contestaba, eso no es un extractor, es el eje de los patines. Pero no hagan lo que yo estaba haciendo en ese video con sus patines, porque el eje, si hacen mal la fuerza, pueden romperlo o pueden dañarlo. Lo que yo siempre recomiendo es un extractor de rulemanes, que lo usé en este video, por ejemplo, de aprender a limpiar las ruedas y los rodamientos. ¿Qué pasó? Ese extractor, me preguntaron dónde lo había comprado, lo busqué y la verdad que se vende en muchos lugares, pero es bastante costoso. No es algo muy económico. Y para alguien que lo va a usar una vez cada 2, 3, 4, 6 meses, no tiene tanto sentido gastar esa plata si no es que lo necesitan sí o sí. Así que me puse a investigar un poquito para ver si había otra opción más económica y lo encontré esto. Y lo vamos a probar, lo estoy abriendo con ustedes, no sé qué onda y si funcionará y cómo funcionará. Supuestamente es un extractor de rulemanes para rodamiento 608. ¿Qué quiere decir? Si tenés rodamiento 627 es muy probable que no te funcione. Tengo acá conmigo los patines que son de mi novio porque tienen justamente los rodamientos 608, que es lo que supuestamente se usa esto. Esos patines también son 608, pero los dejo ahí porque están decorando. Así que traje estos. Para probarlos obviamente hay que sacarle la rueda, así que ya le desajusté un poco esta tuerca. Fuera, ruedita en mano, extractor en mano y no sé cómo sería esto. Creo que se tiene que apretar el botón para que entre, se suelta y ahí se saca. No funcionó. Vamos de nuevo. Yo le tengo fe, tiene que funcionar esto. Entra, suelto y sale. Un poquito complicado. Más que nada, bueno, y queda acá enganchado. Más que nada si tiene el separador adentro que, bueno, separa los dos rodamientos. Vamos a probar del otro lado. Entonces, la idea es apretar el botón que entra dentro de la rueda. Una vez que entra, se suelta el botón, entonces eso hace que se trabe. No puede salir y una vez que está trabado, ahí es como que se hace una fuerza palanca. Funciona, la verdad. Bueno, bien. Y dejo. Ahora hay que probar si funciona también para poner la rueda. Vamos a poner el separador. Rodamiento, que estos rodamientos necesitan limpieza. Están más sucios. Pero bueno. Y en teoría ahí tengo que... A ver si lo hago apretando y después... ¡Es más fácil! Cuando lo estén por sacar, no es full palanca así derecho, sino medio como en diagonal. Vamos a probar de nuevo del otro lado. Perfecto. Ahora lo voy a poner. Yo creo que este mini extractor de rulemanes o de rodamientos es cuestión de mucha maña, de practicar o de encontrarle la vuelta, porque por momentos me sale y por momentos no. Pero bueno, a ver, al precio que sale y al ser tan chiquito, la verdad que es una buena opción. Primer elemento aprobado.
Siguiente, el pack de medias. Estas medias la verdad que me fascinaron porque es la primera vez que voy a una tienda común y corriente de deportes y tienen medias especiales para patinadores quad, para patinadores de ruedas. Y no lo podía creer, dije necesito comprarla y ver qué onda, cómo son, si son de buena calidad, porque aparte también dentro de todo no eran tan caras, eran baratas y dije wow, hay que probar. Creo que estaban $6. Vamos a ver qué onda estas medias. Uy, parecen de muy buena calidad. Tienen un elástico en la parte del empeine y en la parte donde supuestamente uno ejerce mayor presión con los patines o donde más se apoya la bota, tienen como un súper refuerzo. Están buenísimas estas medias. Adelante en los dedos también tienen otra tela y no se siente la costura. Esto quisiera probarlo en patines, a ver qué tal son. La verdad que me encantaron. Esta compra sí, 10 de 10, porque son muy cómodas y calentitas. No sé si son para manos, pero no importa, había que probar adentro qué se siente. Triple B, bueno, bonito y barato. Y lo mejor de todo es que también son altas. Obviamente van a superar la altura de la bota, que es lo que yo siempre aconsejo, que la media sea más alta que la bota para que no le lastime el borde y además de que sean de algodón. La verdad que muy buena. Siguiente compra. Esta compra, casquito. Yo no suelo patinar mucho con casco porque me dedicaba más a patín artístico, pero ahora si quiero salir a andar en la calle de manera recreativa urbana, muchas veces y más que nada a la noche es necesario e indispensable el uso del casco porque hay que prevenir lesiones. No sé si vos del otro lado hiciste el curso de aprender a patinar que tengo en mi academia de Juli Patín, y ahí justo hablo de los cascos y de la importancia de ciertos detalles que tienen que tener sí o sí. Por ejemplo, la etiqueta de que fue puesto a prueba, y este lo tiene. Entonces cuando lo vi me di cuenta que era de muy buena calidad porque aparte tiene atrás como una rosquita, no sé cómo le voy a llamar ahora, que gira y que bueno, lo que hace es que se ajuste y se adapte bien a la cabeza. Está buenísimo este casco y obviamente cuando lo vi dije yo lo quiero. Y lo mejor de todo es que lo encontramos paseando en esos lugares que está lleno de cajas que llegan cosas de Amazon, unas cajas gigantes y hay de todo un poco. Y cuando lo fiché de lejos me di cuenta que era un casco de muy buena calidad, así que fui directamente a donde estaba el casco y lo agarré, sin dudarlo. Pero me di cuenta que por ahí capaz que estaba en precio muy bajo, tipo en la caja de hoy todo por $10, creo que era ese día. 10 o $5, no me acuerdo. Era porque tenía un rayoncito acá. Pero la verdad que ese rayoncito a mí no me afecta en nada. En la etiqueta tiene una personita patinando, o sea, increíble, me encanta. Y queda súper fachero. Me siento muy fachera. Tendría que ajustarlo porque ahora me queda grande. Después lo voy a tener que adaptar a mi cabeza, obviamente. Así lo empiezo a usar. Ahora sí, vamos a pasar a la verdadera volucompra del año que hice. Los famosos tatuajes que supuestamente se van rápido porque son temporales. Son los de agua. Vamos a probar. Creo que la última vez que me puse un tatuaje de estos temporales tenía 10 o 12 años. Pero jamás en mi vida había visto de patines, así que obviamente los compré. No sé qué voy a hacer con 100 tatuajes, porque son muchísimos, la verdad. ¡Wow! Pensé que eran todos iguales y no. Son todos diferentes. Necesitamos probar uno ya mismo. En teoría hay que recortar el tatuaje que uno quiere. Una vez cortado, hay que sacarle el papel transparente. Y hay que pegarlo donde queremos tatuarnos el tatuaje. Vamos a ver qué onda. Ah, y hay que mojarlo. Ya mismo vengo, lo voy a mojar. Una vez que se le echa agua, hay que tener unos 10 segundos para que se haga el traspaso del tatuaje. ¡Qué ansiedad me genera esto! No, está increíble este tatuaje. El color aparte se remantiene. Mirá, esta volucompra fue increíble. O sea, quedó espectacular. Ahora es como que me siento obligadísima a hacer una fiesta temática de patines porque quedan increíbles. No imaginé que iban a quedar tan bien. Y estoy muy feliz de haber hecho esta volucompra porque a mí me gustan todas estas cositas de probar. Hay dos opciones. Una fiesta temática de patines que podría hacerla si en algún momento, no sé, llegamos a los 50.000 suscriptores. Sería una locura, me encantaría. Capaz que lo hago ahora que lo pienso. Y ahora vamos a la parte más importante de este video. Hacer el Lego de patines. Ay, estoy muy ansiosa. Lo vamos a abrir ahora, así que no sé con qué me voy a encontrar acá adentro. Capaz que estoy como 15 horas intentándolo armar. O capaz que estoy nada más 5 minutos, no sé, veremos. Miren todo lo que trae. Piezas, obviamente. Que no sé dónde irán estas piezas, ya lo veremos. Después trae... ¡Oh! ¡Ey! Debe ser bastante grande el patín porque... Miren el tamaño de esas ruedas, de esas llantas. Me imagino que este es un manual. Sí, es un manual. Bueno, voy a tener que construir. ¿Qué más tengo acá? Ah, porque son 3 en 1, son 3 objetos. O sea que además del patín tiene la grabadora y el skate. Entonces está el manual de cada uno. Yo por ahora voy a hacer nada más el del patín. Empecemos. No sé qué puede pasar con esto porque como les dije, la primera vez que armo un Lego. No soy muy sabionda con estas cosas. Necesito a alguien que sepa armar el Lego acá al lado mío porque creo que voy a estar una semana entera armándolo.
Ya por lo menos reconocí la primera pieza. Vamos a empezar. Ay, estoy muy emocionada. Esto me hace acordar cuando era chiquita. Cuando era chiquita jugábamos con mis hermanos a los ladrillitos. Siguiente hojita. Vamos que ya voy por la hoja 7. Ya tenemos una suela. Lo voy a poner acá, nada que ver. En el libro lo voy a poner. En el manual. No sé si ustedes lo vieron en algún lado, pero yo sé que en muchos países este patín es viral. Y cuando yo lo vi en un video dije, lo necesito también. O sea, imagínense por qué fue amor a primera vista cuando lo vi mientras iba caminando en el local. Esperen, que creo que hubo un percance. Porque me parece que esto iban acá adelante. Y sí, empecé mal, lo empecé armando mal. Qué cosa. Esto iba acá. Le iba a sobrar un pedazo de suela adelante. Vamos de nuevo. Creo que ya lo tengo en un 25%. Hice esta especie de extraterrestre. Ahora, en teoría, lo que tengo que hacer es unificar estas dos. Esto va de... Claro, primero tengo que meterlo. Y después presionar. ¡Ey! ¡Me está quedando! ¡Qué lindo patín! Miren, recuerden que se puede. ¡Chachán! Ya tenemos la zapatilla, bota, no sé, como quieren llamarle, del patín. Es una belleza. Tengo que abrir el sobre número 2. ¡Oh! Y acá están las ruedas. ¡Uy! Las llantas son de goma. Segunda parte. ¿Qué necesito? Necesito un cuadradito verde. ¡Ay! Son muy chiquitas estas piecitas. Tengo que poner esto por acá. Mi cara de concentración es épica. Vamos a decorar nuestra hojita para que quede bien colorida. Esto después lo puedo cambiar. Si no me gusta así, puedo mezclar la combinación de los colores. Bueno, ya estoy en la recta final, se podría decir. Pude terminar mi botita. Le puse los cordones y todo en la plancha. Detalles finales. Vamos a terminar la rueda a ver cómo queda. Varias horas repletas de canciones más tarde. Oh, va medio enclenque. Me parece que me faltó alguna ficha por ahí, pero... ¡Ey! Esto patina súper bien. O sea, quedó increíble. Me encanta. Mira este Lego. Jamás me imaginé ver un Lego de patines quads, de patines de rueda. Y se me acaba de ocurrir algo. Bueno, en realidad no se me acaba de ocurrir. Les voy a ser sincera. Lo vi que tiene doble funcionalidad. Además de ser un lindo patín para decorar. ¡Tatán! ¡Del lapicero! O sea, increíble. Creo que... Sí, ahí está. ¡Ey! Tiene doble función. Me re gusta este Lego. No sé qué materia... Tuvimos un accidente. En total me llevó unas... No sé cuántas horas, pero me llevó bastante porque estoy sentada acá hace un buen rato. Y si quieren comprar este o otro de los productos que mostré, les voy a dejar el link en la descripción de donde lo compré yo para que puedan conseguir el mejor precio. ¡Ey! Está increíble. Voy a estar todo el día. Les juro que voy a estar todo el día así. Muchas gracias por... Para mí me parece que me faltó una pieza porque se me está desarmando. Y me gustaría saber si alguno de ustedes se compraría una de estas volucompras que hice yo, cuál le gustó más y si se comprarían otra cosa o les gustaría que compre otra cosa para que lo pruebe y vea realmente si funciona, si está bueno o qué. Así que dejen su comentario que los voy a estar leyendo a todos. Y algo muy importante, si venís de Instagram, obviamente no me olvidé y vas a saber de esto. Hace poquito hice una historia para que adivinaran qué era lo que me había comprado y les dije que aquellas personas que adivinaran obviamente iban a tener un descuento en la academia de Juli Patín, ya sea en curso, en descargable, en masterclass, en lo que ustedes quisieran comprar. Así que si adivinaste, muy pronto te va a llegar un mensajito mío obviamente diciéndote cómo adquirir el descuento, porque ya habrán visto las compras que hice. Creo que esto no se lo imaginaban. Jamás pensaron que me había comprado un Lego de patines. O sea, para mí no se lo imaginaron.
Voy a leer obviamente todas las respuestas a ver si alguno adivinó y le voy a estar mandando un mensajito durante la semana. No sé, capaz que alguno adivinó que era un extractor de rulemán, unos tatuajes o unas medias o un casco. Veremos. Muchas gracias por haberse quedado hasta el final de este video. Espero que les haya gustado porque fue algo completamente diferente. Y obviamente dejen su comentario si les gustaría que siga haciendo este tipo de videos. Ah, y esperen, no se olviden de dejar su like, obviamente, y de suscribirse al canal por la comunidad de Patin Lovers. Nos vemos ahora sí, hasta la próxima.